Hola, en este video te voy a enseñar a cómo utilizar MySQL Workbench desde cero si no lo has utilizado para base de datos MySQL. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y le des like, pues así me motivo y me mantengo al tanto y haciendo video para ayudarte en el mundo de la tecnología y el desarrollo de software. Bien, sigue estos pasos y nos dirigimos aquí a la página de mysql.com donde yo me encuentro. Y en la página de mysql.com le damos a descargas y en la parte de descargas le damos aquí donde dice MySQL Community GPL de descargas y le damos ahí. En esa parte vamos a elegir el que dice MySQL Workbench. MySQL Workbench, aquí le damos a la parte de descarga, le damos a descargas y luego de darle aquí en la parte de descargas, me va a dirigir a esta página aquí que para haga login, pero le digo que no, le digo que voy a descargar nada más sin entrar a esa parte de abajo. Después de tenerlo descargado, simplemente ve, ya yo lo tengo, entonces le damos Next, 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 hasta empezar el proceso de instalación, como lo estoy haciendo, y luego le doy a finalizar. Ahí me va a abrir el gestor ya de MySQL Workbench, pero eso no es todo. Necesito el servidor. Fíjate que ahí dice que tenemos que escanear. Para eso, para el servidor, tengo que entrar donde dice Community Server, aquí, MySQL Community Server, en el mismo lugar donde yo me encuentro. En Community Servers, bueno, le das para atrás si no te encuentras ahí. Y ahí descarga la versión de Windows que selecciona el sistema operativo que quieras utilizar. Luego de eso, le damos a otra vez el mismo procedimiento y hacemos el proceso de descarga y listo. Ya yo lo tengo instalado, el descargado, ahí comienzo el proceso de instalación. Entonces le di a Next, como ve ahí, simplemente le estoy dando Next. En esta parte me aparecen varias formas de configuración, el tipo de red que vamos a utilizar. Aquí en la parte de la red, pero fíjate aquí que aquí dice los puertos, es importante tenerlo en cuenta, de 3306, esos puertos se puede cambiar en caso de que tú tengas otro que te está utilizando el puerto. Pero vamos a dejarlo así por defecto. Aquí ponemos la contraseña. Aquí podemos utilizar contraseñas para el sistema o para usuarios en específico. Si vamos a utilizar el rol por defecto, vamos a crear una. Aquí vamos a poner una contraseña básica, esto es local, puede poner cualquiera que sea básica. Vamos a ponerle dos números más aquí para que sea distinta. Eh, Listo. Bueno, en esta parte yo puedo elegir otro administrador, otro rol y crearle un usuario a otro rol. Y eso, para eso es que sirve esta parte. O sea, puedo añadir distintos usuarios. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Entonces simplemente vamos a darle Next. Y entonces luego de ahí sigo Next, el procedimiento Next, sigo con el mismo y le doy aquí para crear para una base de datos de prueba, pero no me interesa. Eso es para que si quiero crearla. Base de datos de prueba, si tú te interesa para hacer pruebas, la puedes poner. Le das a ejecutar, luego dale next y luego de que vamos a esperar a que eso termine, el procedimiento que se haga. Luego le doy a next y listo, ya tenemos el MySQL Workbench instalado y listo para ser ejecutado. Mira que ahí que le di a rescan servers y ya me encontré un servidor. Entonces ahí ya listo, podemos utilizarlo. Si le doy a este servidor que puedo agregar más en el signo de más, entonces entro con el password que puse ayer, anteriormente, le doy a continuar aquí. Vamos a darle, mira ahí cómo entramos a MySQL Workbench. Ya estamos en el lugar indicado para empezar a trabajar.